Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Esta tarde es un placer para mí estar conversando con el maestro Elio Flores, quien desde hace más de 50 años se dedica de manera profesional a ser cartonista de muchos periódicos, encabezando la lista El Universal, un maestro que estudió la carrera de arquitectura en la Universidad de Veracruzana y que decide, afortunadamente para nosotros los lectores, dedicarse de tiempo completo, maestro, al arte de la caricatura y del cartón político fundamentalmente, ¿no es así? Bienvenido, gracias, maestro. Al contrario, gracias a ti por invitarme. La mayoría de mis cartones sí son políticos. Hubo una época que sé yo también cartón de humor. Ajá. Y de vez en cuando historietitas, ¿no? Bueno, a final de cuentas, sí, a final de cuentas, maestro, también tus cartones políticos son de humor. Pues algunos, algunos, no todos. Pero bueno, te comento algo, porque a mí algunas veces me platican o me dicen, oye, es que tu cartón me dio mucha risa, y yo digo, bueno, es que, la verdad es que yo no busco que les dé mucha risa. O sea, no, me conformo con que de repente les guste y que, por decir, sonrían un poco, pero así de que les da mucha risa. Yo digo, a mí me da mucha risa cuando los estoy haciendo, pero Lo imagino. no me imagino a muerto de la risa viendo un cartón mío, la verdad. Ese que tienes atrás, por Lo que ejemplo. pasa es que creo, maestro, que tu genialidad está en que en la expresión que le imprimes a cada uno de los rostros de estos personajes de la política es maravillosa. De hecho, por eso me di a la tarea de hacer tener un pequeño ejemplo a mis espaldas. Recuerdo a ese político, lo recuerdo a él, pero no su nombre. Pero mira, la expresión es sensacional. Es Espino. Espino se Manuel apellida. Espino, ¿verdad? No, Manuel Espino, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo generalmente los tomo de una fotografía Claro. y bueno, a veces les agrego algún detallito, ¿no? Pero así es como están en las fotografías. Sí, sí, sí. Así, claro, pues les agrego algún detalle, pero lo que me interesa más que nada es que se reconozcan. O sea, que cuando pintas a un personaje político, el lector reconozca de quién se trata, porque, Pues, no sé, yo soy enemigo de ponerles un letrerito aquí con el nombre del personaje, ¿no? Yo pienso que eso es como reconocer que no se parece, que uno mismo lo hizo y no se exactamente. parece. Entonces, para que no haya pierde, le pone uno el nombre, ¿no? Entonces, mi primera intención es que sean reconocidos. Ya después, si, si tienen las orejas más grandes o más chicas o si salen con una expresión así media tenebrosa o salen risueños, ya es secundario, ¿no? Claro. Claro que también la expresión tiene que ver con la situación del cartón, ¿no? Ujú, ujú. Siempre, vaya, no puedes poner a un personaje riéndose cuando la situación, por ejemplo, que está atrás en tus espaldas, la expresión no podía ser de alguien que se está riendo, ¿no? Así es. Oye, maestro, cómo te decides a abandonar la trayectoria como arquitecto y decidir incursionar de manera permanente y de tiempo completo en el mundo del cartonismo, si se le puede llamar así? Sí, yo creo que así se le puede llamar. Pues, pues fue algo natural. Ajá. Yo creo que natural, como nos sucede a muchos. Bueno,
confieso que me siento yo afortunado de haber podido tener esa opción de poder cambiar algo por otra cosa que realmente yo sentía más como mi vocación, ¿no? O que me daba más gusto hacer. No quiere decir que la arquitectura no me haya gustado. Me sigue gustando mucho, ya no la practico para nada, pero compro libros de arquitectura y me gusta mucho todavía mirar edificios y construcciones, pero en realidad yo practiqué poco. Salí de la escuela y cuando mucho debe haber estado 1 o 2 años, y ya de ahí ya me dediqué profesionalmente a la caricatura. Ya antes lo había hecho mientras estudiaba la carrera de arquitectura. Ujú. Ya publicaba en un periodiquito de aquí de Jalapa y fue donde me empezó a gustar, la verdad, el hacer caricatura. Ya después fue ¿Cómo, como, sí, dime. cuáles son tus inicios, maestro Helio Flores? ¿Cómo te inicias en el mundo del periodismo y por qué específicamente en el cartón político? Pues te digo, cuando yo estaba estudiando arquitectura, fui invitado para colaborar en el periódico local Ujú. a hacer caricaturas. Ya yo había llevado para las calaveras, llevaba de vez en cuando algunos personajes no de vez en cuando, sino cada año cuando la edición de calaveras. Y esto lo hice como en unos 5 o 6 años, cuando empecé desde la secundaria tal vez a llevarlos. Entonces, al director del periódico seguramente le llamó la atención que un chavito de 12 o 13 años empezara a llevar las caricaturas y al siguiente año le volví yo a llevar y al siguiente año también. Entonces, en el periodiquito de aquí, bueno, tenía 4 páginas, imagínate. De repente ya compraron maquinaria para poder imprimir caricaturas y fotografías y aumentar el número de páginas y no sé. Y entonces pues, se acordaron, yo creo, de mí, dijeron, hay que invitarlo a ver si quiere hacer un cartón político. Y entonces, pues, yo dije que sí, me gustó la idea. En la casa recibíamos un periódico de la Ciudad de México y de ahí yo me había familiarizado yo con algunas caricaturas. Ujú. Gustaban mucho, por ejemplo, las caricaturas de Cabral, Ujú. mucho, mucho, sobre todo el dibujo. Y el contenido, la verdad, yo no lo entendía al principio en las caricaturas. Como que lo ponía yo en un papel secundario. Yo me iba más por admirar el dibujo. Incluso en mis primeras caricaturas yo le ponía mucho cuidado al dibujo más que al contenido. Pero, pero sí fue una cosa pues yo digo que de vocación, Claro. porque sí sentí que eso era lo que más me gustaba y como te comentaba, creo que tuve la fortuna o el privilegio de poder haber estado en una situación, pues mi familia no, nunca fue de alta sociedad ni de muchos recursos, pero por lo menos sí tuve la oportunidad de estudiar y hasta cierto punto de escoger, ya cuando, pues no sé, cuando empecé a hacer las caricaturas en este periódico que te digo, yo realmente no vivía de lo que me pagaban en las caricaturas, ¿no? Era un extra, muy poquito, pero era un extra. Yo vivía Ujú. con una familia y bueno, entonces eso me dio la posibilidad de poder seguir practicándola y de finalmente pues descubrir que era lo que me gustaba mucho y entonces dije pues ya la hice, ya encontré, digamos, la puntita del hilo, ¿no? Ya después yo digo, bueno, eso dice uno cuando es joven, dice, ya aquí para adelante todo es ganancia, ¿no? Sí. Aunque ya luego viene lo bueno, viene la cosa seria y todo, Ujú. pero no me arrepiento, realmente creo que por eso, repito, creo que fui afortunado. Maestro, ¿cuáles son los elementos, dirías tú, que se requieren para ser un cartonista? ¿Qué es lo que debe de transmitir? Además, por supuesto, de un tono sátiro, un tono de provocación, de risa en el lector, pero ¿cuál sería el conjunto de elementos que se requiere, maestro, para que el cartón cumpla su cometido, cumpla con su objetivo? Pues me cuesta un poco de trabajo decírtelo así
fácilmente o en pocas palabras, porque yo creo que la caricatura, pues digamos, política debe reunir varias características. Yo creo que la caricatura en general, ¿no? La primera es el dibujo, Ujú. ¿no? Pero no es todo. También cuenta mucho el contenido de lo que estás dibujando. El sentido del humor también cuenta. O sea, son tres elementos que yo juzgo indispensables para que haya caricatura. Claro. Ahora, es muy difícil decir, por ejemplo, voy a hacer mi dibujo, voy a distribuir estos tres elementos igualitos. O sea, voy a poner la tercera parte de dibujo, la tercera parte de contenido y la tercera parte de humor. Y ya, la caricatura salió perfecta. Eso no lo puede uno hacer, ¿no? Para empezar, el dibujo, toda la vida se la pasa a uno tratando de perfeccionarlo. No me refiero a hacerlo más realista o más detallado, según dicen las escuelas de dibujo, sino que funcione más o que sea más, que uno sienta que está sirviendo bien a la intención que uno quiere comunicar, ¿no? Ujú, ujú. Por eso es que hay muchos estilos de dibujo en la caricatura, ¿no? Y el contenido, bueno, eso es muy importante también porque se supone que es lo que uno está comunicando o la idea o el mensaje que uno quiere compartir más que nada, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Y cuando está, digamos, dialogando un par de personajes en cada uno de tus trabajos, maestro, lo que aparece en cada uno de los globos, ese contenido lo generas tú, ese nace de ti o de dónde se obtiene. pues, nace de mí, aunque muchas veces tomas lo que dijo, por ejemplo, un personaje. La frase que dijo, esa la utilizas, pero claro, poniéndola en boca de él, Claro. para que se vea que eso lo dijo él, ¿no? Ya uno completa o mm, Le das tu toque personal, digamos. sí, exacto, distorsionas o lo que quieras, pero generalmente es así. Cuando yo utilizo texto es porque estoy utilizando lo que dijo alguien, algún político, y lo completo con lo que yo quiero que le conteste alguien más, ¿no? Eso sí, ya se lo pongo yo. Pero la mayoría de las veces me gusta que no lleven texto. Eso a mí me gusta más, pero no siempre se puede conseguir, ¿no? Eso ya cuesta trabajo, ya tener Sí. que, digamos, abreviar o comunicar la idea sin necesidad de escribir nada. Yo digo, cuesta más trabajo, pero, pero yo creo que se enriquece la caricatura, ¿no? Y el humor también, eso Sí, tampoco, sin duda. yo Ujú. digo, el humor no se puede tampoco decir, a este le voy a poner más humor, o a este le voy a poner más humor que a dibujo, y más. Yo creo que eso ya nace de por sí, o ya el sentido del humor uno ya lo tiene, o ya el que tiene sentido del humor ya lo tiene, aunque no se dedique a ser un cómico o comediante, ¿no? Pero, pero es importante en la caricatura, pero yo diría que hay muchos grados del humor, muchas medidas, como te decía al principio, yo, por ejemplo, no busco la carcajada o algo así, ¿no? Pero sí me gusta que tenga humor. A veces el humor está implícito en el dibujo Ujú, ujú. o en la situación que uno plantea, ¿no? Pero si eso es así y si le sale a uno ya, eso está perfecto, ¿no? No, no es que uno pueda medir la cantidad de cada uno de esos elementos, o que, por ejemplo, porque también sería muy fácil decir, por ejemplo, bueno, yo me voy a dedicar a la caricatura, entonces voy a buscarme a 3 colaboradores. O bueno, a mí me gusta mucho dibujar, pero pues no sé qué decir, entonces me voy a buscar a un editorialista para que me dé las ideas. Y me voy a buscar a un comediante para que me diga qué le pongo de humor. Eso no se puede hacer, ¿no? Ujú. O a lo mejor se puede hacer, pero no es lo. Ya no es tu trabajo 100%, digámoslo así, ¿no?
Sí, y no sé, de alguna manera ese trabajo a lo mejor pues ya es la obra de 3 o de 4 o de un equipo completo. Y Exacto. pues, al menos yo creo que en México eso es muy raro que suceda, ¿no? Tal vez en otros países sí puede haber una firma famosa de algún caricaturista, por decir, que contrata todo un equipo de humoristas que le están sugiriendo ideas y el humor, y bueno, a lo mejor en otros países sucede. Aquí en México, hasta donde yo sé, no, no hay eso, ¿no? A lo largo de tantos años que te has dedicado maravillosamente a este arte del cartón político, maestro Elio Flores, ¿cuáles serían los personajes de la política mexicana que te han marcado de manera, porque obviamente le imprimes a cada uno de tu trabajo, de tus trabajos, imprimes tu sello personal y le pones cierto toque de humor, por supuesto, pero a la hora de estar escribiéndolo, ¿qué te genera emocionalmente cada uno de los personajes que has realizado a lo largo del tiempo, que has representado a través de tus cartones o caricaturas? ¿Qué te transmiten? Es decir, somos un país en donde, hasta donde yo tengo recuerdo y memoria, somos un país que nacimos con la sede de crisis, que tú puedes estar elaborando tu cartón muy alegre, pero a la vez estar triste, enojado, frustrado, decepcionado por la situación económica que hemos vivido a lo largo de tantos y tantos años. Tristemente continúa de esta forma. Sí, sí, pues así es, pero el caricaturista es un poco como yo así lo veo, como el intérprete de la manera de pensar de muchísima gente. Para mí eso es lo ideal, pero, por ejemplo, lo que planteas de las situaciones de crisis por las que hemos pasado durante muchos sexenios, ¿no? Eh, en mi caso, porque yo no sé cómo podrán pensar otros caricaturistas, pero si hay una crisis económica o de corrupción o de, en fin, de que se caen los edificios porque hay un terremoto, pero entonces se caen porque estaban más construidos. Yo me enfoco a quiénes son los responsables de esa crisis, porque muchas veces la crisis no nace por sí misma, ¿no? Así es. Algunas sí, por ejemplo, ahorita la que padecemos de la pandemia, pues de repente se aparece y no se le puede echar la culpa, por ejemplo, a algún político, ¿no? Pero generalmente hay un responsable de la situación. Y yo me enfoco en eso precisamente, en el responsable de esa crisis. A mí me han tocado muchísimos sexenios, no sé, unos 10 o 11 ya, ni sé exactamente cuántos, pero siempre hay un responsable de las crisis económicas, de los fraudes electorales, de la corrupción, de los asesinatos de estudiantes, de todo ese tipo de situaciones graves que hemos padecido. Entonces el caricaturista, pues más bien se debe enfocar a eso, ¿no? Hay situaciones, yo ahorita recuerdo del terremoto del 85, es una situación muy difícil para el caricaturista, porque de momento uno ve los edificios derrumbados, la gente sufriendo, la cantidad de muertos que aparecen. Este, a mí me sucedió, por ejemplo, que al siguiente día del terremoto yo no sabía qué hacer en mi cartón. Ya después con el tiempo se van enterando de que tal edificio se cayó porque estuvo mal construido y que tal funcionario se robó el dinero y no lo dio para las obras que debió haberlo dado, y ya va uno enterándose de esos detalles, pero de momento cuesta mucho trabajo. A mí me costó mucho eso del terremoto. No sé, ha de haber otros casos, ¿no? Y por supuesto. A final de cuentas, no puedes, ante un acontecimiento de esa magnitud, no puedes seguir con la línea de la sátira, porque es algo incluso irresponsable, falto de tacto, de respeto hacia el lector, ¿no? Entonces ahí sí tienes que mantener
mantener a raya tu estilo humorístico. Sí, además desaparece el sentido humorístico, porque Claro. ¿cómo le haces para encontrar el sentido gracioso o algo así, no? Ujú, ujú. En los Maestro, otros, hay, a lo largo también de tantos años has publicado algunos libros, tres, si no me falla la memoria. Yo recuerdo El hombre de negro, El sexenio inolvidable, Via Crisis, en donde pues es una especie de recopilación, tú me lo aclararás si te parece bien, una especie de recopilación de tus mejores trabajos. sí, más o menos, más o menos. Sí, es una selección. En realidad no han sido muchos libros. Ahorita que Solo te, los necesarios. ahorita que te vi tomar agua se me antojó. Adelante, adelante, hombre, estamos Pero entre amigos. un poquillo más de garganta. Es más, si quieres echamos taco. Estaría bien. Sí, te decía de los libros, o me preguntaba de los libros, ¿no? Mm, Han sido tres o cuatro, no han sido muchos. No sé si mencionaste La aventura extravagante del infante Patatús. ¿Faltó? Eso es un libro que se hizo la primera edición. Es un cuento para niños. Ujú. La primera edición se hizo en 1985 y funcionó muy bien. Actualmente, en estos días, se acaba de hacer la segunda edición. Se llama Aventuras extravagantes del infante Patatús. Y como te decía, es un libro infantil, es un libro para niños. Te lo comento ahorita aprovechando porque estamos hablando de mi libro. Este es el último. Y Ujú. además creo que es el cuarto. Que no sea el último, que sea el más reciente. Bueno, sí, suena mejor. Sí, pero bueno, la mayoría de ellos o todos ellos han sido, excepto este de Patatús, han sido selección de trabajos. Ujú. Por ejemplo, hubo uno que fue una selección de trabajos publicados además en el sexenio de Salinas. Se llama El sexenio inolvidable. Y ahí son puras caricaturas publicadas en el sexenio de Salinas. Sí. El del hombre de negro, bueno, ese también, pues, de las historietas del hombre de negro, que por cierto no fueron muchas, han sido muy pocas, pero de todas maneras, pues salió un libro, ¿no? Y el último, bueno, otro de los más recientes es el de, fíjate, 50 años de caricaturista, Ujú. que salió publicado ya hace como 10 años, o sea que ya debo tener como 60. Pero también es una selección de caricaturas. Y en Via Crucis es exactamente lo mismo, es también una recopilación Exacto, de tus exacto. mejores trabajos. Bueno, sí, pero sí, todos han sido, digamos, ese, por ejemplo, que mencionas de Via Crisis fue el primero, fue una selección y un libro que yo hice por mi cuenta Ujú. y que se distribuyó muy mal, por supuesto, porque pues, como lo hice yo solo y bueno, no había un distribuidor, no, en fin, ¿no? Pero sí, es una selección que yo hice de mis trabajos en esa época, como en 1975, ya no me acuerdo bien. No, posterior, porque ya había unos trabajos de la jornada, y en la jornada estuve en el 85, 84. Ujú. Sí, entonces fue posterior el libro, fue como del 85, 86. Fue el primero. Sí. Y todos estos libros, de alguna manera los podemos encontrar, los podemos conseguir en alguna librería. ¿Dónde qué podemos hacer los que estamos muy interesados en contar con ellos, maestro? Bueno, pues no, no, por ejemplo, Via Crisis es muy difícil porque te digo que fue una edición mía y no Sí. hubo, estuvo en su tiempo en algunas librerías, pero ahorita no sé hasta qué punto lo esté. Posiblemente ese pudiera estar en las librerías esas
que ponen en el Zócalo, de Ujú. los baratos, Sí, porque ese yo se los he dado a algunos amigos para que lo distribuyan, así, a precio muy bajo, a precios de 10 pesos, 15 pesos. fíjate. Ese es la única posibilidad. El del sexenio inolvidable, también creo que es difícil porque se hizo en el 86, 85, 80, no, 95 o 96. Ujú. Fue después Después del sexenio de Salinas. después sí, exacto. Sí. Y ese sí fue una edición de parte del periódico y de parte creo que de la Universidad Veracruzana. Ese también yo creo que es difícil conseguirlo. Lo mismo, el último, el más reciente, ese de los 50 años, fue una edición. Ese posiblemente se consiga no, pues también fue una edición del Universal y también se agotó, perdóname. Y también es de la Universidad Veracruzana y se distribuyó normalmente en librerías, pero tal vez por ahí hayan algunas librerías del Sótano, Gandhi y eso. Voy a Pues dar luego, a la tarea de conseguirlos y mandártelos hasta Jalapa para que me regales un autógrafo y una dedicatoria. con mucho gusto, si consigo por ahí alguno, yo mismo te los mando. Luego me dices a dónde y por ahí te envío alguno que logre conseguir. Claro. Oye, maestro, hay algo característico también de tus cartones que nunca ha cambiado, si no me equivoco, es siempre manejar el blanco y negro. Transmite más que un cartón hecho con algún color por ahí. A mí sí me transmite más. Ah, bueno, me da mucho gusto escuchar eso porque últimamente ya les he estado metiendo un poquito de color. Ujú. Antes era porque no había chance de echarle color, ¿no? Y bueno, me acostumbré a hacerlos así y la verdad es que me gusta cómo se ven así. Últimamente les he puesto un poquito, un toquecito por ahí, ¿no? Sí. La nariz roja de Calderón o detalles así, ¿no? Pero Solo cuando es estrictamente necesario. exacto, para identificar al personaje, Sí. como en este caso. Pero si les pongo muy poquito y un tono así leve, que no sea agresivo, no sé. Sí. No me gusta llenar todo de color, así como tipo Walt Disney, ¿no? Colores así leves y yo creo que voy a regresar al blanco y negro dentro de poco porque me gusta más, como tú dices, posiblemente tengan más fuerza o Exactamente. resalte más los tonos negros o la Y a línea. final de cuentas, creo que el blanco y negro precisamente resalta y transmite el, los momentos que se viven con cada uno de los políticos. A final de cuentas, son momentos de opacidad, opacos, tristes, lúgubres, Mm, negros, entre gris y negro. sí, sí, sí. Sí, algo hay de eso. Aparte de que, bueno, a mí mucha gente me ha dicho que mis dibujos son muy tenebrosos o muy negros. Y ya con el tiempo ya he llegado a la conclusión de que posiblemente sí tengan razón, ¿no? Al principio hasta me ofendía, pero, pero no, ahora digo, sí tienen razón, son así, y a veces recargados un poquito de negro, pero son por eso que tú dices, ¿no? Como para acentuar a veces Así es. la situación. Incluso un poco de tristeza también te puede llegar a transmitir el blanco y negro, ¿no? Un poco de, no sé si de nostalgia incluso, un poco de melancolía, pero ese momento triste del que se puede estar hablando en cada uno de tus cartones está muy vinculado, según mi percepción, al momento que se vive con tal o cual política. Pues, pues eso sí, no sé, pero ahora que me lo dices, a lo mejor voy a empezar a echarles tantito color para que no transmitan eso. Entonces ya hasta me puse triste, ¿no? De tanto blanco y negro.
sentí como cuando me decían que eran muy negros los dibujos. Maestro, tu increíble trabajo ha merecido varios premios, incluyendo 4 premios nacionales de periodismo. ¿Qué te representa para ti, tanto en lo personal como en lo profesional, el acreedor a este tipo de galardones tan icónicos y representativos y significativos en nuestro país para el mundo del periodismo? Bueno, a mí, vaya, me han significado mucho, la verdad, así, han sido muy estimulantes y muy, mm, ¿cómo te digo? No es que uno los busque o viva para ganar premios, ¿no? Llegan Pero, por añadidura. exacto, y por añadidura y ¿Sí? muchas veces en el momento en que uno necesita algún tipo de estímulo o de, no sé, como de un, porque bueno, a mí me ha sucedido, no sé, a los demás, que de repente piensas, ¿cómo iré en mi trabajo? Y estaré igual o peor o cómo estará mi trabajo. A mí eso me sucedió y por eso lo menciono la primera vez cuando recibí un premio, porque fue pues un poco a mis inicios, porque fue en 1971 en un concurso, ya no existe, que hacían en Canadá, un concurso internacional de caricatura. Y en esa época, pues yo andaba con mis caricaturas y mis monos de un lado para otro, solicitando pues oportunidades y chance aquí o allá. Y era muy difícil, la verdad. Y en el periódico que estaba yo, era el Novedades, un periódico que ya ni existe. Ujú. Este, y, y ahí publiqué ese cartón, entre otros, ¿no? Porque no publicaba yo todos los días, muy de vez en cuando. Y ese cartón lo mandé a ese concurso internacional y ganó el Grand Prix. El Grand Prix era el mayor premio de ese concurso, en donde había 3 categorías de caricatura: cartón editorial, cartón de humor y tiras cómicas. Pero el Grand Prix estaba encima de esos 3. Y era difícil conseguirlo porque mandaban como 3.500 o Sí, lo sé. 4.000 caricaturistas de todo el mundo. Era muy competido. Sí, mandaban caricaturistas buenos realmente. Rius lo había ganado como 2 o 3 años antes. Ujú. Por eso fue que yo me enteré y muchos de los colegas nos enteramos por eso, porque él nos platicó y, oye, pues qué bueno, ¿no? Ese premio que está bueno. Y nos prestó el catálogo porque mandaban un catálogo de todos los participantes y de los premiados. Y ese libro se lo mandaban a todos los participantes. Entonces era, aparte de recibir o no premio, el tener ese catálogo ya contaba mucho, ¿no? En esa época que costaba, bueno, hace 50 años más o menos, no era tan fácil conseguir libros en donde te enteraras cómo estaba la caricatura internacionalmente. Ujú. Comprabas un libro de vez en cuando de algún país, pero no sé, a mí me costaba trabajo encontrar eso en las librerías. Y entonces Ríos nos platicó y como que nos gustó mucho, ¿no? A varios, ¿no? Nos entusiasmó y a partir de ahí decidimos participar. Y yo tuve suerte porque como a los 2 o 3 años me tocó a mí, y te digo, cayó en una época difícil, así de que andas tratando de conseguir chambas y que uno mismo duda y dices, no, pues algo está mal, ¿no? No voy bien, algo está mal. Yo sabía que mi dibujo no se comparaba con el de Cabral, por decir algo, ¿no? Pero bueno, yo no buscaba tampoco eso. Ujú. O por lo menos saber si algún tipo de señal de que podía seguir en eso. Y ese premio a mí en esa ocasión funcionó en ese sentido y muy bien, ¿no? Entonces te digo, depende también del momento y de las circunstancias, pero los premios siempre son muy, muy, pues muy bien recibidos Sí, estimulantes de alguna forma. y como te mencionaba, no porque uno los ande buscando, sino que Sí. llegan y te hacen sentir bien y pensar que estás en el camino correcto, por lo menos, ¿no? Ujú.
Maestro, de todos los cartones que has elaborado a lo largo también de estos más de 50 años, ¿has cartonizado, vamos a permitirnos usar esta expresión, a empresarios prominentes también? No nada más a políticos, algunos No, empresarios. no, no, empresarios también. Sí, Se prestan, ¿verdad? sí, sobre todo que, bueno, en los políticos es más fácil personalizarlos, ¿no? Porque ahí están sus fotos y sabes quién es el presidente, quién es el gobernador y quién es el secretario, en fin. En los empresarios a veces sabes quiénes son, pero sus rostros no son muy conocidos. Ay, pues, sale de vez en cuando una foto de ellos en el periódico, pero muchas veces no son muy familiares a la opinión, ¿no? O a los lectores, no son fácilmente identificables. Pero entonces los moneros solemos utilizar al empresario así, el estereotipo, ¿no? Ujú. El hombre gordo, copuro y un sombrero de copa, Sombrero, el sombrero de mago, ándale, y casi de siempre, panza, panza prominente. sí, casi siempre oprimiendo a sus trabajadores, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Sí, sí, Pero sí, yo he hecho muchos cartones de los empresarios. Se dice mucho que el caricaturista debe criticar al poder, ¿no? Y yo creo que sí, así debe de ser. ujú. Pero últimamente se relaciona mucho al poder con el poder Empresarial, poder económico. presidencial, ¿no? Sí, Y, y ahora todos los moneros hacen caricaturas del presidente. Y dicen, es que los caricaturas deben hacer. Yo digo, sí, está correcto, pero hay otros poderes, ¿no? Que no se deben. totalmente de acuerdo. Ellos, el de los empresarios que mencionas, el de la iglesia, no sé, el militar, y uno debe estar pues, pendiente de todo eso, no nada más enfocarse Sí. a uno solo, ¿no? Y estos cartones políticos a lo largo de los años, maestro Helio Flores, ¿en algún momento te ha generado algún conflicto con algún político determinado, sin mencionar nombres, por supuesto? ¿Pero has tenido algún conflicto? ¿Has tenido algún tipo de censura, de que te coartan la libertad de expresión en alguno de los medios en los que has colaborado? Sí, me ha sucedido, pero lo que pasa es que cuando algún político importante quiere o se molesta por tu trabajo o quiere hacer sentir eso de que se molestó, tu influencia, como suele suceder, no nada más con los caricaturistas, sino con reporteros y fotógrafos y todo, no les gusta muchas veces que se les critique. Pero al menos a mí me ha sucedido que no he tenido una presión directa, digo presión por decirlo elegantemente, ¿no? Porque hay de todo, Sí, sí, pero yo no lo he tenido, pero pienso que es que no lo necesitan necesariamente, porque ahora es diferente. Bueno, claro, hago la aclaración porque antes los periódicos estaban todos supeditados al poder económico y al poder presidencial. sí, Y los periódicos hacían lo que los presidentes les decían, y el periodista que no les gustaba, pues le decían fácilmente al director del periódico y se quedaban sin chamba. En mi caso, muchas veces yo me quedé, pues sin publicar, no me publicaban mi cartón, pero yo sabía que era por eso, porque había claro, esa presión. sí, Y pues todos sabemos que ese tipo de respuesta de los poderes llega a extremos graves en los periodistas, ¿no? ujú, Graves de asesinatos y exilios, tantos periodistas que se exilian voluntariamente porque están amenazados de cosas peores, ¿no? Pero yo pienso que, como te comentaba, en otras épocas eso era un poco más fuerte, o al menos a mí así me sucedió, ¿no? Este,
Ahora, pues no sé hasta qué punto sea diferente la situación, pero tengo la impresión de que, por ejemplo, se habla mucho de la libertad de expresión y del riesgo que corre, y hay ahí una serie de intelectuales que firman cartas para quejarse de que está en riesgo la libertad de expresión. Pero yo pienso, lo hacen porque están pensando en la libertad de expresión que ellos disfrazan sus negocios con que es libertad de expresión, ¿no? Y entonces ya no es lo mismo. Exacto. Y antes sí había, no había riesgo, sino que la libertad de expresión estaba muy maniatada y muy limitada. Ahora yo me doy cuenta y bueno, publican lo que quieren, al menos en lo que a mí respecta como los cartonistas, los moneros dibujan lo que quieren, pintan al presidente de mil maneras. Y bueno, me parece que está bien, digo, de eso se trata, de que haya libertad de expresión, pero hasta donde yo sé, no, ninguno ha sido despedido por eso. Y yo veo cartones que se hacen de ese todos los días y digo, púchale, ya hubiera yo querido hacer uno diario o de, bueno, de Díaz Ordaz a mí casi no me tocó, pero, o sea, peor, ¿no? Todavía recientemente de Calderón o de Peña Nieto. No, no podía, no me imagino a ninguno de esos mismos moneros haciendo un cartón diario de contra Peña Nieto. Entonces, la situación ha cambiado, ¿no? Y aparte de eso, pues, este, cuenta mucho también la manera de pensar o de ser del caricaturista o del monero. Hay quienes, por decirlo, se ajustan cada sexenio a lo que el poder quiere. Y entonces, pues sí, si ese poder cambia, sufren las consecuencias, ¿no? Ujú. Pero, pero en mi caso no ha sido así porque, te digo, yo sigo haciendo lo que siempre he hecho y sí he sufrido de presiones de ese tipo, censuras y en alguna ocasión hasta bloqueos de que no pude publicar como en 6 meses o algo así. Pero, pero pues, Es parte del show a final de cuentas. exacto, es parte. Gajes, gajes del oficio. Y además eso te hace esforzarte y buscarle más, Sí, ¿no? No ser tan obvio a veces. exactamente. Decir lo mismo, pero diferente. Exacto. Sí, sí. Ya casi tenemos que concluir la plática. A mí me encantaría seguirnos de corridito un par de horas más, maestro Elvin Flores, pero compártanos también un poco de la muestra, si no me equivoco, es permanente en el Museo del Estanquillo. También es una selección con lo mejor de tu trabajo y todavía hay manera de visitarla ya presencialmente o sigue siendo virtual la manera de No, hacerlo. fíjate que no, no es permanente. Ujú. No es permanente. Estuvo nada más como 4 meses Sí. y ya, o sea, ahí Debería de no, ser permanente. pues, pero entonces ya se volvería muy aburrido el estanquillo, ¿no? No, pero así le damos más tiempo a muchísima gente que seguramente se pudo haber quedado esperando también un lapso Pues más largo. sí, la idea es que esa misma exposición fuera a diferentes partes, Sí, exacto. pero desafortunadamente, al poquito tiempo de que se terminó ahí en el estanquillo, se presentó esto de la pandemia Sí, y entonces ya alguna exposición que ya estaba programada pues, se quedó en suspenso, sí. se quedó pues esperando a que todo esto pase o mejore un poco la situación. Pero sí, era una selección de cartones y bueno, a mí me hubiera gustado que le hubiera ido a ver mucho más gente, por supuesto. Fue bastante gente, Sí. pero, pero como tú dices, mucha gente a veces no se entera o no tiene oportunidad de ir si es de fuera, no puede ir a ese museo o a la Ciudad de México, que fue donde estuvo, ¿no? Sí. Pero la idea es hacer un libro más adelante con el contenido de esa Ah, qué exposición. bueno. Bueno, pues estaremos más que pendientes, maestro.
Elio Flores, te mando 1670 abrazos hasta Jalapa, muchísimo éxito. Todavía te falta mucho camino por recorrer, muchos más éxitos. Todos mis respetos y mi admiración para ti y tu trabajo, maestro Elio Flores. Gracias. Gracias, te agradezco muchísimo lo que dices y te agradezco mucho la invitación que me hiciste. Y sí, si más adelantito me mandas tu dirección, te hago llegar 1 o 2 libros que tenga yo por ahí. Porque veo que nada más conseguiste una caricatura para ponerla ahí atrás. Sí, tristemente nada más se puede poner como fondo una caricatura, sí. Nada más. Bueno. Yo creí que era la única que habías conseguido. No. No, es un mar de cartones tuyos, no, imagínate. No, para nada. Qué bueno. Pues Muchas gracias. esta charla es un pequeño homenaje que te rindo a través de mi espacio en Radio Anáhuac, estación de la Universidad de Anáhuac, querido maestro. Felicidades nuevamente. Gracias, te agradezco mucho, Carlos. Estamos en comunicación, cuídate mucho. Claro que sí, igualmente. Gracias. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.